Muy buenas tardes a todos. Lunes 17 de mayo, 6 de la tarde, y hoy tenemos un evento de lujo, y no solo por, por lo que son los ponentes que vamos a tener, sino porque vamos a hablar de residencial de lujo. La verdad que un tema que teníamos siempre un poquito pendiente de tratar, de este nicho dentro del sector residencial. Y que os puedo decir que va a ser, yo creo que va a ser muy interesante porque en las reuniones preparatorias ya se vio que dentro incluso del nicho había todavía más nichos y muchas más especialidades. Pero no seré yo el que os lo cuente, van a ser los ponentes que van a estar liderados por Gema Alfaro, la vicepresidenta del club, a la cual le doy paso, Gema, y nada, va a ser todo tuyo. Solo recordaros que para las preguntas que queréis hacer, lo digo yo rápidamente, Gema, y luego si eso ya lo vas recordando, es que siempre es a través de Slido y el hashtag que hay que utilizar es IELujo, ¿vale? O sea, os metéis en Slido, ahora lo pondremos en el chat y nada, ahí podéis hacer vuestras preguntas. Así que nada, Gema, todo tuyo, yo me retiro. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, y sobre todo muchísimas gracias a nuestro panel nuevamente de lujo. Nos parecía muy interesante hacer un evento sobre esta temática, como comentaba Alfredo en la introducción, porque, bueno, quizás previo a la pandemia todos decíamos que el lujo era el tiempo, ¿no? Y parar. Todos hemos parado, todos hemos tenido tiempo de una y otra manera. Y dentro del inmobiliario hemos percibido que al final el sector del lujo es como un tipo de segmento exclusivo y precisamente por esa exclusividad es lo que lo hace ser mucho más resiliente y nuevamente atractivo y con una capacidad inmensa de proyección. Para comentar todo eso tenemos hoy aquí a Vicente Rubio, que es director general de Single Home y Finca Cortesín. Buenas tardes, Vicente. A Axel Capriles, founder de Gran Roque Capital, Ramón Hermosilla, que es Managing Partner de Terralpa Investment, y Luis Valdés, que es Managing Director Residencial de Colliers Internacional. Buenas tardes a todos y bueno, lo primero de todo, precisamente preguntaros además a todos, ¿no? Yo creo que para que todos me digáis brevemente y por romper el hielo, pero de forma como bastante sintética, ¿qué es el lujo para cada uno de vosotros? Si queréis por el mismo orden que os he preguntado, Vicente, tú primero. Bueno, el lujo, bueno, ha variado mucho lo que es el lujo, ¿no? Pero si tuviera que dar una definición, la que más me ha siempre gustado es que es una combinación de calidad, confort y elegancia, ¿no? Con un cierto componente de escasez, autenticidad y distinción, ¿no? Eso en cuanto se refiere al lujo como algo general, ¿no? Si estamos hablando, digamos, del lujo aplicado ya más al residencial, bueno, pues tiene unas características que son muy acordes a las 6 características que he dado antes sobre el lujo, donde, bueno, pues todo entra desde el diseño, arquitectura, eficiencia energética, sostenibilidad, también entrar un poco en el tema del paisajismo y la adaptación de los inmuebles al entorno y, por supuesto, para nosotros muy crucial, sobre todo en el mercado que nos movemos, las amenities que ofrece y los servicios, ¿no? Aparte de, evidentemente, seguridad y privacidad, ¿no? Todas esas características o componentes debería tener un residencial para considerarse de lujo. Perfecto. Axel, que al final tú eres quien nos dice como la clave del bullet con el que comenzar, ¿qué es el lujo para ti? Axel, estás muteado. Como mencionaste, es una característica que va variando de lugar a lugar y de tiempo en tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a buscar propiedades aquí en España, encontramos que habían unos edificios bellísimos, edificios hermosos del siglo XIX, del siglo XX, que estaban o muy abandonados o tenían unas distribuciones muy extrañas, muy raras. Tenían la cocina en un lado y las habitaciones al lado de la cocina, pero el comedor estaba en el otro extremo. Y nosotros lo que quisimos fue ocupar, y ya va dando las características de esas viviendas, sitios que tenían edificios que tenían muy buena localización o cercanos a localizaciones que eran consideradas lujosas, pero que no habían sido suficientemente explotadas, si bien estaban prácticamente al lado, en edificios que tuvieran un aspecto de belleza, de atractivo, de arquitectura llamativa, que fueran edificios singulares, y crear dentro de ellos un espacio
bien distribuido, agradable, contemporáneo, con muy buenos acabados y muy buenos servicios adicionales, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en eso sin pensar mucho si era lujo o no lujo, sino simplemente cómo querríamos tener una vivienda o la experiencia de cómo se vive en América, en Estados Unidos o en América del Sur o en América Central, o sea, donde se viven los espacios de una manera particular y traer esas dimensiones y esas características del espacio aquí a Madrid. Bueno, eso resultó en una decisión muy buena y fue marcando un poco en lo que nos fuimos especializados, que era pues ese mercado del lujo, que implicaba buena localización, muy buena arquitectura, muy buen diseño, acabado y un elemento que es fundamental, que lo vivirán todos, que es la personalización, la particularización de la vivienda. Son viviendas que son prácticamente hechas a la medida para la psicología, los gustos y preferencias de cada quien. Sí, obviamente el lujo tiene este punto de lo exclusivo y el punto aspiracional también, ¿no? Y yo creo que ese punto emocional lo aporta totalmente la particularización de la experiencia. Ramón, para ti, ¿qué es el lujo? Buenas tardes a todos, en primer lugar. Pues creo que Vicente y Axel ya han apuntado las características principales de cómo vemos el lujo, un poco todos los que estamos aquí. Desde mi punto de vista y como queremos plantearlo, pues es una experiencia integral para el cliente, es que es un cliente cada vez más exigente, donde lo que buscamos darle es exclusividad, que eso se asocia con la escasez del producto, como decía Vicente, mucha calidad, un gran servicio, tanto en la experiencia de compra, de personalización, así como posteriormente en las amenities y servicios como concierge que nosotros incorporamos en todos los desarrollos que hacemos. Y seguridad principalmente también es lo que queremos dar. Y todo esto es básicamente una búsqueda de la excelencia en cada producto que hacemos. Luis, y desde tu punto de vista, que yo creo que al final puede ser... Es el mismo mercado, pero tú tienes una visión como mucho más amplia y más transaccional, ¿no? Al ser desde una consultora y no desde quien desarrolla el negocio. ¿Para ti qué es el lujo? Y hola, buenas tardes. Pues mira, totalmente de acuerdo en lo que se ha comentado. Entonces, por agregar algo nuevo y que va al hilo de lo que acaba de decir Ramón, para mí el lujo también es muy importante tener en cuenta que la experiencia de compra sea lo más cercana a una banca privada. Yo creo que es muy importante, además de la localización, el diseño, el producto, personalización, un producto, además, la escasez, como comentaba Víctor, totalmente de acuerdo, pero esa cercanía o ese trato exclusivo al cliente, que es lo que estamos tratando de hacer desde Terralpa con Colliers, toda esa cercanía, todo digamos, dentro de lo que es un equipo comercial, con perfiles técnicos, perfiles más jurídicos, perfiles comerciales, y que el cliente, una vez que entre con nosotros, conoce el producto, pues cualquier duda que tenga, pues siempre va a tener un perfil que se va a adecuar a sus necesidades. Y yo creo que eso también es un factor determinante a la hora de saber si estamos hablando de un proyecto que es de lujo o no. Perfecto, Luis, muchas gracias. Habéis comentado que uno de los elementos que definen a lo que es una vivienda de lujo son las amenities, ¿no? Los servicios que tiene y que le complementan. Me gustaría que, por un lado, Vicente, que trabaja un tipo de producto, y por otro lado, Axel, me comentaréis cada uno de vosotros qué servicios buscan estos propietarios, ¿no? Estos futuros clientes, en función de vuestras dos tipologías. Axel, si quieres comenzar tú. Sí. Bueno, en primer lugar, dar una serie de servicios en las áreas comunes, en nuestro caso, en el centro de Madrid, que no era habitual conseguir. Por ejemplo, ofrecer un buen gimnasio dentro del edificio, ofrecer saunas y baños de vapor, ofrecer un espacio para vinoteca, unos salones de reuniones muy especiales o unos spas muy especiales. Se ha creado una especie de competencia de que ahora quien quiera salir en lujo cada vez tiene que ir ofreciendo mejores servicios y mejores áreas comunes.
Y a eso se ha agregado lo que mencionaban hace un momento, que eran los servicios de conserjería, los servicios, o sea, dar una serie de servicios conexos. Por ejemplo, hoy estaba discutiendo con los administradores de uno de nuestros edificios que la gente no quiere, la gente no tenía portero el fin de semana, pero que hay un grupo, y estos son fundamentalmente los extranjeros, que quieren que haya portero todo el fin de semana, 24 horas al día, y que haya además unos servicios añadidos de limpieza al que puede hacer el portero, que se repartía parte de sus funciones de portería con funciones de limpieza. Entonces, esa especialización y que cada día se van dando una cantidad de servicios adicionales es hoy en día lo que está planteado en el inmobiliario de lujo. Perfecto. Y Ramón, sobre todo en el producto que trabajáis en Finca Cortesín, ¿no? Me interesa muchísimo que nos puedas contar qué servicios buscan tus clientes. Sí, bueno, es un mercado un poco distinto. Como ha dicho Axel en su anterior intervención, depende de dónde procede la demanda, la exigencia de un cliente u otro varía, ¿no? Por lo que está acostumbrado en sus países de origen. En nuestro caso, cuando compras una vivienda, una segunda residencia, por muy lujosa que sea, siempre acarrea una serie de problemas, ¿no? Entonces, la conceptualización que hemos hecho desde el inicio, que fue poner primero las amenities y luego iniciar con el residencial, un poco volviendo a la etapa de los años 60 del Marbella Club, los Monteros, localizaciones de ese tipo, es coger al cliente y desde el primer momento facilitarle la vida en todo el proceso, ¿no? No compran una vivienda, están comprando una vivienda unida a una serie de servicios que le permite olvidarse de ella. Hacemos una entrega de llaves y cuando se le entrega las llaves, a partir de ese momento pasamos a ser responsables de todo lo que pueda imaginar su cliente, ¿no? Incluso generamos, para el tema de la comercialización, una cierta expectativa de algunas necesidades que ni siquiera ellos nos han hablado, ¿no? Para ello tenemos la suerte, entre comillas, nosotros concretamente, si no lo tendrían que externalizar, tenemos la suerte de ser también constructora, lo que nos permite trabajar en tres líneas, ¿no? En una línea que es el mantenimiento, una línea que es la administración y otra tercera línea que ya es el servicio concierge que hablaba Axel, ¿no? Nosotros nos encargamos del mantenimiento de jardines, el mantenimiento de piscinas, instalaciones, las reparaciones, la pintura periódica de las viviendas. A eso le unes la administración, donde nosotros, como son extranjeros normalmente, aunque vienen con un abogado, suelen tener problemas de comunicación con las administraciones públicas, también les damos unos servicios de administración en los cuales, bueno, les llevamos las comunidades y, por supuesto, hacemos las tramitaciones para los impuestos locales y los contactos con las empresas suministradoras, ¿no? Y por último, pues concierge, que yo creo que va a ser, digamos, un must, ¿no? El que no lo tenga en un futuro, por lo menos en esta zona. Y yo creo que también, por lo que ha dicho Axel en Madrid, pues va a estar un poco fuera de ese premium que te concede el ser una especie de branded resident o lo más similar a una branded resident, ¿no? Que son los servicios de concierge. Ahí incluye absolutamente todo. Nosotros hemos llegado a comprar coches para nuestros clientes, reserva de restaurantes, reserva de espectáculos y, por supuesto, lo muy fundamental, todos los temas de housekeeping y alimentación y bebida, ¿no? Nosotros tenemos mayordomos, tenemos cocineros que con la formación que han recibido a través de hotel pues van dando esos servicios, ¿no? En definitiva, yo creo que en el mercado en que nosotros nos movemos, el hecho diferencial y el que te permite tener un premium a la hora de la venta es la amalgama de todos los servicios. Y respecto a las amenities, pues un poco lo que ha comentado Axel, ¿no? Nosotros nos vemos afortunadamente que somos un resort, con lo cual aparte del spa, gimnasio, etcétera, etcétera, que están muy focalizados al well-being, que yo creo que es una tendencia ahora mismo dentro de nuestros compradores. Tenemos el campo de golf, por supuesto, y bueno, y una variedad de restaurantes pues, que no se encuentran en otras localizaciones. Pero en resumidas cuentas, un poco lo que comentaba Axel, el tener la mayor gama posible de servicios. Yo creo que la demanda internacional, que es la que tanto en Madrid como aquí, creo yo, es la que va a elevar los precios y que va a dar la opción a poder moverse a otras localizaciones, para es una obligación, ¿no? Tener esos servicios concierge. Desde luego más no se puede pedir, ¿no? O cuesta imaginarlo. Y volviendo al urbano, Ramón, viendo, ¿no? todo el espectro de cosas que podéis ofrecer, pero teniendo el techo de lo que el cliente está dispuesto a pagar en España, ¿cuál crees que pueden ser palancas de diferenciación, ¿no? para destacar en mitad de este mercado del lujo? ¿Qué claves o puntos se te ocurren a ti o tenéis previsto implementar o ves que están en el imaginario pero que al mismo tiempo entren en ese
en ese ratio que se puede ofrecer y que el cliente va a pagar en España. Gracias, Gemma. Bueno, a riesgo de ser repetitivo, creo que lo más importante y lo que estamos tratando de dar a nuestro cliente con el apoyo de Colliers, con quien comercializamos, es un servicio integral desde su país de origen, en el caso de que sean extranjeros, y en el caso de que sean españoles, como decía Vicente, que evidentemente tiene mucho cliente extranjero, apoyarles en la tramitación de sus hipotecas, que a muchos les interesan, de sus papeles para poder comprar las viviendas, la parte de arquitectura con una colaboración muy estrecha con nuestros equipos de arquitectura para las personalizaciones. Cada vez que están aquí en España nuestros clientes nacionales o extranjeros, les damos un servicio en un meeting place dedicado exclusivamente a atender nuestras promociones, que es como estar en un salón de casa. Además de todo lo que ya hemos dicho, de servicio de concierge, unas calidades que estamos tratando realmente de traer las best practices internacionales de todo lo que hemos ido conociendo el equipo en el mundo, que yo creo que lo que apuntaba Axel, los extranjeros que han venido a España nos han enseñado mucho a los promotores locales. Creo que nos han ido pidiendo mucho más y ahora nuestra obligación es anticiparnos un poco a las necesidades de los clientes. Y dentro de esto, pues tener estos servicios de conserjería, de atención, de servicios de apartamento como si fuera branded, como decía Vicente, y más allá, incluso todo lo que pueda necesitar un extranjero una vez que llega a Madrid o a España, que realmente está convirtiéndose por la oferta turística, hotelera, gastronómica y cultural en uno de los destinos importantes y con un crecimiento a futuro a nivel mundial muy importante. De hecho, hace una semana el Financial Times apuntaba que España era uno de los destinos de lujo con más potencial de crecimiento a nivel mundial. Y ahí, al hilo de lo que habías dicho, el techo, el precio, creo que Madrid todavía tiene camino por delante para seguir creciendo, así como España en conjunto. Perfecto. Hombre, lo que queda claro con lo que comentáis es que facilitáis la vida absolutamente una vez terminada la experiencia de la compra, pero previamente, yo creo que Vicente lo ha comentado, ¿no? Con su tipo de cliente y con su tipo de activos, pero volviendo un poco al urbano y quizás más al mercado de Madrid, Axel, igual nos puedes comentar tú cómo abordáis vosotros el Customer Journey de vuestros productos, ¿no? Perdón, que no escuché bien. ¿Cómo abordáis vosotros la experiencia de compra del cliente en vuestros productos? Sí, es una experiencia, es bastante distinta si son españoles o si son extranjeros. Nosotros hemos utilizado fundamentalmente empresas comercializadoras, no lo hemos trabajado nosotros directamente, entre ellos Colliers. Entonces Luis puede hablar de eso muy bien, puesto que él es uno de los que comercializa algunos de nuestros edificios. Y es un cliente que es mucho, que quiere ser atendido, o sea, que quiere ser atendido. Usualmente en la construcción en clase media, más masiva, es como la compra de un producto en un automercado. Llega la persona y llega y compra lo que hay y lo que está allí, le gusta, no le gusta y lo compró. En el caso del lujo, el individuo quiere una particular atención, se siente como un protagonista muy importante dentro de todo el proceso y quiere que uno lo vaya atendiendo cada una de sus ideas o de sus procesos de cambio. Entonces, eso necesita un proceso muy, muy, muy especializado, porque la personalización y la particularización, que es fundamental para el elemento de lujo, porque nadie va a pagar una barbaridad por una casa para que sea igualita a la otra, para que sea exactamente igual al de al lado. O sea, cada quien quiere diferenciarse de una manera. Entonces, esa particularización puede crear problemas de obra bastante serios, de retardos de obra,
sobrecostes de obra. Entonces necesita una especialización en el trabajo, entre el trabajo comercial, la gerencia de obra, las constructoras y un nivel de integración y de trabajo en equipo mucho más fuerte de lo que puede ser, por ejemplo, la construcción de obra nueva de apartamentos de 300.000 o 400.000 euros. Es absolutamente distinta y sí necesita una especialización en este campo porque uno va aprendiendo con los golpes y con las equivocaciones, ¿no? Y hay a la vez una medida. A veces cuando tú complaces demasiado, entonces la persona se queda insatisfecha porque complaces mucho. Entonces tienes que tener como esa medida perfecta en que tú das el servicio de particular para cada quien, pero al mismo tiempo dentro de un cronograma de obra ceñido a ciertas pautas bien claras y claramente establecidas. Totalmente de acuerdo. Me ha gustado mucho el apunte de que cuando complaces en exceso, ¿no? Hay que medir este punto de te doy un servicio de alta costura de traje a medida, pero al mismo tiempo midiendo, ¿no? Para que paralice la obra. Claro, y para que se puedan seguir cumpliendo todos los hitos y al mismo tiempo se valore, ¿no? Lo que te estoy ofreciendo. Súper interesante. Está claro que la clave es la exclusividad, ¿no? Por lo que estamos viendo. Entonces, Luis, ¿crees que esa es la principal palanca que hace de este nicho de mercado un reducto resistente y un segmento que tiene muchísima proyección a pesar de lo que ha ocurrido con el mercado inmobiliario durante toda la época de pandemia y salida de la misma? Sí, sin duda es una. Yo, en cuanto a España, que aquí afecta tanto a Costa del Sol como a Madrid y a alguna otra localización, diría que nuestra ubicación es privilegiada, que también ha ayudado mucho al residencial de lujo. Es decir, somos la Florida de Europa, de alguna manera, desde el punto de vista turístico, que ya sería más la zona de costa, y en Madrid, pues claramente la puerta a Europa para toda Latinoamérica. Eso ha facilitado, nos ha ayudado mucho, y ese recorrido que hablábamos antes, que comentaba también Ramón, yo sin duda soy muy optimista porque año a año estamos recortando cada vez más distancia con otras capitales europeas en cuanto a euro metro cuadrado. Ese sería un factor también a tener muy en cuenta. Y el otro es la escasez. O sea, la escasez. Acabamos de sacar un informe hace relativamente poco sobre activos en Madrid de más de 5 millones de euros de obra nueva que no sean casas, pisos, y hemos contabilizado en torno a 20. Si te pones o si lo ves en otros o te comparas con otras capitales europeas son muy pocos. Entonces yo creo que la escasez también hace que el residencial de lujo se vea como un activo refugio en momentos de incertidumbre y que ese ritmo de ventas pues se vea menos, de alguna manera menos mitigado. Cualquier propietario de residencial de lujo que viva en Madrid, que no, o que venga por temporadas y hay algún tipo de crisis sanitaria, financiera, etcétera, sabe que eso es líquido, que lo puede vender en cualquier momento dado, y si no, es fácilmente alquilable igualmente. Y a una renta que te puede sorprender. Ahí, Luis, si me permites, siendo quizá un poco más aéreo, realmente hemos vivido un año de pandemia muy peculiar en todas las crisis. Generalmente el mercado inmobiliario es un refugio y siempre lo ha sido. Concretamente en el COVID se han visto muy afectadas otras tipologías que no se sabe, hay mucha incertidumbre respecto a esto, respecto a las oficinas, respecto al sector hotelero, cuándo se va a recuperar, cómo se va a recuperar. Desde luego el turístico de lujo parece que está bien, el urbano no se sabe. Y tenemos un entorno de tipos de interés tremendamente bajos que parece que se van a mantener con los años. Entonces, las personas o entidades que tienen capacidad o necesidad de guardar patrimonio se están enfocando mucho en residencial y logístico. Y en los activos de lujo a nivel mundial se ha visto durante toda la pandemia que han tenido unas subidas de precio tremendas, como puede ser el tema del arte, en el tema del vino, los relojes. Entonces, esta escasez y este tipo de productos, unido a que la volatilidad en los mercados ha sido tremenda, ha fomentado que el mercado de lujo residencial, no solo en España, sino en general en el mundo, como decía Luis, hablando de Florida, Miami está en máximos históricos precisamente en el mercado de lujo, no el intermedio. Está
Está claro que al final puede ser un nicho de refugio total. Y bueno, ya que has comenzado a hablar más de mercado, ¿qué posibilidades y perspectivas tiene este mercado? Vemos que en Madrid es donde parece que hay más recorrido, hay otros mercados que están bastante más alterados, como Barcelona, ¿no? Y otros que pueden marcar una tendencia con crecimiento futuro muy interesante, como es Costa del Sol, ¿no? Y bueno, coméntanos, Vicente, si quieres tú, y ahora Ramón, tú también, si quieres desarrollar un punto más esto de mercado, la visión no solo de Madrid, eso, sino Barcelona o otros lugares donde queréis entrar, ¿no? Como Costa del Sol. Si quieres, continúa tú y luego que Ramón nos dé su perspectiva de Costa del Sol. O sea, perdón, comienza Ramón, perdona, y luego Vicente, sí. Bueno, yo si quieres, la verdad es que de Costa del Sol no me atrevería a hablar teniendo aquí a Vicente, que ha creado un destino y es algo extraordinario. Sin duda creo que Costa del Sol es una maravilla. Nosotros esperamos estar por allí dentro de poco. Y en relación a Barcelona, la verdad es que es una ciudad extraordinaria que ha sido durante muchos años el foco turístico internacional de España. Creo que desafortunadamente para nosotros, promotores inmobiliarios, a día de hoy la parte jurídica nos resulta muy compleja. En concreto, la rehabilitación integral con la ley de tener que incorporar un 30% de vivienda de protección en una rehabilitación integral lo hace algo totalmente inviable. Y bueno, al final esa seguridad jurídica, que es lo que busca mucha gente cuando está comprando su segunda o tercera residencia o está pensando cambiar de un país donde quizá se sienta inseguro jurídicamente, pues la verdad es que Barcelona está ahora mismo con mucha incertidumbre. Eventualmente esperemos y deseamos todos seguro que la situación mejore, y Barcelona es una ciudad con muchísimo potencial. A día de hoy, en nuestra opinión, es una ciudad complicada para intervenir. Y Vicente, te dejo Costa del Sol sin duda, en la que creo firmemente. Y Vicente también tiene la perspectiva a través de Single Home, ¿no? De Mercado de Madrid. Sí, que nos puede dar un poco supuesto. Visión de los dos. Sí, Gemma, yo con unir me gustaría decir algo, que el tema de la escasez hasta un cierto límite define el lujo. Es decir, si no hay escasez, no es lujo. No es tiene que ser lujo, atractivo, tiene que haber gente que quiera, no hasta el punto que no podamos desarrollar proyectos, pero sí que en el momento que se pudieran desarrollar cientos o miles de viviendas en ese segmento, dejaría de ser lujo. Pasaría a ser otra cosa que no unida a la exclusividad, ¿no? Con lo cual, la escasez hasta un cierto límite es lo que provoca esas subidas de precio unitario, esas subidas de precio por metro cuadrado, que te va a permitir a tener esa demanda cautiva para ese tipo de producto y que puedas llegar a alcanzar en zonas que no son. Por eso siempre digo que el lujo en residencial es más que el location, es algo más. Es decir, puedes dar un valor añadido a través de otras cosas que no simplemente la localización. Y eso te ayuda a la escasez, ¿no? La escasez te hace poder salir. Hay ejemplos en Londres, como el West Chelsea, donde se están batiendo récords, donde han entrado arquitectos estrella, y no era el sitio principal de Chelsea. Y sin embargo, ahora mismo es número 1 en precios medios, ¿no? Y en precio por metro cuadrado. Entonces, la escasez, por un lado, es negativa si llega al punto de que las administraciones públicas, como en Barcelona, no te permiten desarrollar producto, pero es intrínseco al concepto de lujo, según mi opinión, ¿no? Todo lo que es altas densidades, muy masivo, deja de ser lujo. Me refiero ahora a Costa del Sol, ¿no? Y además va determinado también por el potencial de tu demanda. Quizás en Madrid, y por favor, corregirme los que estéis en Madrid, que me puedo equivocar. Vicente, perdona que te interrumpa un momento. Aparte del location, creo que el epítome realmente de crear lujo, como habéis hecho en Cortesín o hicimos nosotros la finca, es crear un destino, o sea, conseguir crear un espacio donde no era en principio una ubicación de lujo, crear ese espacio, lo cual lleva mucho trabajo, mucho tiempo, muchos años, claro. Pero también ahí se crea algo espectacular. Pero se crea valor. Ninguno estamos aquí simplemente, y lo voy a decir de una manera, esto por el dinero, estamos también por sentirse orgullosos del proyecto que desarrollas, ¿no? Creo que los tres, Axel, tú y yo, coincidiremos en eso. Axel lo ha conseguido en Madrid. Axel pasó de Barrio Salamanca Justicia y ha sido un éxito, ¿no? Con lo cual se va expandiendo a otras zonas y probablemente lo consigan en otras zonas alendañas, dando esa calidad de servicios y calidad constructiva que hablaba y esa personalización de producto, ¿no? Es muy posible que lo veamos en otras áreas, antes o después. Con respecto a Costa del Sol es muy distinto, ¿no? La demanda, como decía, la demanda, al final, el nicho de demanda de Costa del Sol es inmenso, comparativamente con Madrid. Madrid aún no ha entrado en esos mercados europeos
donde tienes el net worth, individual net worth, high net worth individuals es altísimo, ¿no? Comparativamente. Tiene más una demanda nacional mezclada con latinoamericana a día de hoy, pero no ha entrado aún en esos mercados tan grandes como, digamos, la Costa del Sol lleva siendo históricamente, lo que nos permite poder hacer mucho más producto de ese tipo en unas mayores extensiones. ¿Qué ocurre? Bueno, que finalmente esos destinos que hablaba Ramón, como son ahora mismo Finca Cortesín, son muy difíciles de reproducir. Y son muy difíciles de reproducir en estas magnitudes por la legislación urbanística corriente, ¿no? Aún hay suelo, aún hay capacidad de poderlos hacer, pero ahora mismo tenemos unas restricciones urbanísticas donde nos obligan a ir a un sector que lo veo más viable probablemente, que es el residencial turístico, donde te obligan a tener un 70% hotelero o de service apartments o algo por el estilo, y luego tienes el otro 30% residencial libre. Y sin embargo, si fueras a puro residencial, te verías obligado, como hacen en Barcelona, a tener un 30% del suelo de vivienda de VPO, lo cual no casa en absoluto con vivienda de lujo, ¿no? Entonces yo creo que el futuro es halagüeño, que hay ciertas restricciones urbanísticas que habrá que solventar, pero que el tema de la CACET no es lo que más me preocupa, por lo menos en esta región, porque existen suelos que se podrían habilitar para ello siempre y cuando la legislación sea más flexible. ¿Y hay otros nichos de mercado que podamos ver en el panorama nacional, aparte de bueno, los que hemos comentado y otros incluso interesantes y que también están en esta liga, aunque sea de otra manera, del mercado de lujo, como puede ser Donosti, Ibiza, bueno, Marbella, que está en Costa del Sol? Yo creo que sin duda Baleares está ahí. San Sebastián es un mercado pequeño pero muy interesante, donde curiosamente el mayor cliente de las promociones en San Sebastián de lujo de la Playa de la Concha es japonés. Es una cosa muy curiosa, casi todo el mix es japonés. Y luego está, aparte de los mercados que conocemos, la creación de destinos. Yo creo que la capacidad de reproducir un destino, darle ese valor añadido y crear un destino en España, siendo algo muy difícil de conseguir, creo que tenemos muchísimos ingredientes para hacerlo, ya que tenemos una serie de factores intangibles que son muy difíciles para la competencia tenerlos en España. Totalmente de acuerdo, pero no es nada fácil ese punto, ¿no?, de la creación del destino como vosotros hicisteis en la finca. ¿Cuáles serían las herramientas o las llaves, ¿no? Porque hay unos intangibles que tenemos, pero al final son como lugares comunes, pero aparte de una normativa urbanística, como comentaba Vicente, que te lo permita, que ya te acota mucho el terreno donde lo puedes hacer, ¿no? ¿Cuáles serían esas palancas? Pues yo creo que todo lo que hemos mencionado en relación al lujo, y Vicente no sé si estará de acuerdo conmigo, pero sobre todo mucha paciencia y mucha perseverancia, porque requiere de mucho tiempo, sobre todo. Sí, Axel. Hay zonas urbanas que se van abriendo y que se van incorporando a segmentos que no eran considerados lujo y empiezan a hacerlo por la calidad de los edificios que tú construyas, por la arquitectura que tú logres generar alrededor de ellos. Totalmente de acuerdo. Y eso es un proceso lento y va a depender también mucho de los inversionistas. O sea, si varios de los que estamos de aquí nos ponemos a construir en un mismo lugar, llevando a su clientela, haciendo edificios de calidad, poco a poco a esas zonas se van a incorporando. Pero en España, yo creo, en Madrid específicamente, que es el mercado que conocemos, vamos a ver un movimiento en el lujo por la incorporación a estándares europeos, por la ruptura de la barrera de precios. O sea, en España, o sea, lo que estábamos comentando antes, había como una demanda distinta entre el cliente mexicano, venezolano o americano que venía y era más flexible con el precio que el español. El español, los precios que llegasen, se acercaran a 10.000 euros el metro cuadrado, eran una barbaridad, eran absurdos. O sea, no estaban acostumbrados a esos precios, ni estaban tan acostumbrados a exigir demasiado en la cantidad de servicios que se daba en un edificio. Yo creo que eso ha cambiado, que hoy hay un público español que quiere una gran comodidad y unos espacios muy amplios y con una
dotación de servicios bien especial, y al mismo tiempo también están viendo la perspectiva con una visión más europea. En España, en ese sentido, es tal vez una de las capitales con mejor nivel de vida y mejor forma de vida y estilo de vida, que es más barata en términos inmobiliarios. Entonces, ese disfrute de un lugar está haciendo que empiece a cambiar la perspectiva, y eso va a permitir que haya nuevas promociones de lujo en zonas que están trancadas ahorita porque simplemente no hay posibilidad de acoplar oferta a demanda. Rota esa barrera, yo creo que vienen unos tiempos muy interesantes para España y para el mundo general en el mercado de lujo. Aquí en particular, o en todas partes, es el alza de intereses va a hacer que mucha gente suelte posiciones en la bolsa de valores, que ya lo empezamos a ver, y empiecen a tomar sus posiciones en un mercado inmobiliario, donde el lujo tiene un lugar importante. Y por el otro lado, que es el segmento que más puede navegar la crisis. Si bien la crisis pega muchísimo en el factor, pues en los empleados, en las empresas pequeñas que han cerrado, no pega tan duro en el sector de esto que llamaba, lo que mencionaron ahorita, de los individuos de alto patrimonio neto. Más bien, los individuos de alto patrimonio neto han crecido en los últimos años. Entre el año 2018 y 2019, los millonarios crecieron más de 8% en el mundo. Y esas personas son las que van a invertir en lo que estamos hablando de estas viviendas muy particulares y muy especiales que empiezan a constituirse como una industria, un segmento muy especializado dentro de la construcción y el ramo inmobiliario. Y ahí, Axel, al hilo, Axel, perdón, Gemma, de lo que estábamos diciendo dentro de Madrid, por seguir hablando de Madrid o cualquier centro urbano, efectivamente no estamos inventando nada, simplemente estamos siguiendo lo que ya ha pasado en Londres o pasó en París o ha pasado en Bruselas, el efecto mancha de aceite. Aquí pudimos empezar seguramente con el barrio Salamanca, que era lo que se consideraba lujo, y efectivamente Axel fue de los pioneros en Justicia, seguramente se irá ampliando a otras zonas y el lujo va creciendo con el efecto mancha de aceite que tendremos que ver hacia dónde y con qué edificios y con qué producto en cada zona hay que seguir trabajando este producto. Muchas gracias, Ramón. Bueno, os quería recordar a todos los que os habéis ido incorporando después que tenemos abierto el chat en Slido con el código #IELujo para que podáis transmitir vuestras preguntas, que daremos paso al final del evento para que los ponentes de lujo que nos acompañan hoy os las puedan responder. Quería retomar un poco el tema de mercado contigo, Luis, que al final creo que es el que tienes como la visión más amplia, transaccional. A ver cómo lo ves tú, ¿no? Nuevas zonas, potencialidades, focos que estáis viendo y relación también incluso respecto a otros mercados como pueden ser en determinadas ciudades portuguesas o en referencia a Europa, que vosotros tenéis como la visión completa. Sí, sin duda, mira, has tocado un punto que es Portugal. Yo creo que Lisboa y Oporto claramente son dos ciudades con muchísimo potencial, y lo estamos viendo, y cada vez más los inversores nos preguntan por ellas, inversores nacionales, también empujados por lo que hemos comentado antes de las limitaciones que hay en Barcelona y de la inseguridad jurídica, con lo cual hay que poner el foco en otros sitios. Y luego también hay un factor que a mí me parece muy interesante de cara a crear estos nuevos destinos y encontrar nuevas ubicaciones que se asemejen al lujo, que es el concepto Branded Residence. Esto lo hemos hablado, lo hemos visto con las Four Seasons Residence, en una zona que ahora todo el mundo se la cree, pero que hace 7 u 8 años te lo tenías que creer, y muy mucho, de poder vender ahí a 15.000 euros metro cuadrado. O sea, esto era un ejercicio de fe ciega por parte del promotor y de saber o de creer que este concepto y que una marca tan potente como Four Seasons ha cambiado una zona de Madrid de manera espectacular, y todo lo que viene detrás. Entonces yo creo que este concepto trasladado a otras zonas, quizá en costa, zonas en costa que no son tan tradicionales como la Costa del Sol, pero aquí tenemos unas playas estupendas en Cádiz, por ejemplo,
pues si puede venir un proyecto acompañado de una cadena muy potente y una cadena internacional, pues se puede generar un nuevo destino. Entonces, y también en un momento dado aplicado a Madrid, te puedes llegar a alguna sorpresa. Hemos coincidido todos al principio de la conversación de que todo el servicio concierge cada vez se valora más, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora mismo hay un perfil de cliente nuevo que es indudable, que estamos muy mal acostumbrados y en general, bueno, pues el nivel de servicios tiene que ser extraordinario y es a lo que están acostumbrados. Si viajas lo es, o sea, no es lo mismo cómo te pueden tratar que en México que cómo te tratan en España, ¿no? Pero cada vez yo creo que eso se está globalizando más y en ese sentido es otro factor determinante. Entonces, ahí las cadenas hoteleras cuentan con ventaja, porque como decía antes Vicente, pues lo tienen todo más estructurado. Pero yo creo que el concepto de Digo Branded Residence puede ayudar a crear destinos que hoy por hoy no te los imaginas. Sí, simplemente con esa palanca, ¿no? Que es lo que comentábamos antes con Ramón, cuáles podrían ser posibles. Pero No, súper interesante. Todo el área de inmuebles, o sea, de apartamentos servidos que estén listos para ocupar en alquiler, es un área de lujo que existe poco en Madrid porque al igual que sucede con Airbnb o con Booking, que la gente alquila apartamentos en vez de hoteles para ir, hay muchas personas que quieren llegar a apartamentos de gran lujo en las ciudades, pasarse 6 meses en Roma o pasarse X tiempo aquí en Madrid, y prefieren alquilar a comprar, porque comprar es otro tema, ya implica una residencia, ya implica estar en el sitio. Pero hay una población europea circulante de alto nivel que exige también apartamentos servidos. Entonces, que sean apartamentos que tengan obras de arte, que tengan muebles de diseño. Ese es un área de lujo que está comenzando a ser desarrollada y empiezan a verse ese tipo de inmuebles particulares, pues de apartamentos o edificios destinados al gran lujo, pero en apartamentos grandes, porque antes la idea era, si tú hacías un build to rent, era un build to rent sencillo, no un build to rent de gran nivel. Bueno, porque las rentas no daban, no se pagaban esos alquileres. Bueno, empieza a ver ese público acostumbrado a Londres, a París, a Nueva York, a Los Ángeles, que quiere tener edificios donde pueda quedarse 1 año o 2 años, solamente alquiler, que tengan una calidad de servicio especial, como sucede pues en la Costa del Sol y sucede en tantos sitios de vacaciones. Bueno, empieza a ser un requerimiento urbano al igual. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora me parece interesante que toquemos otra perspectiva, ¿no?, del mercado del lujo, que es la financiación. ¿Cuál es, por un lado, la procedencia de los inversores y cómo les ha afectado, si es que les ha afectado, la situación o la contingencia económica que se ha vivido este tiempo a la hora de efectuar compras, y si lo habéis notado, y cómo se estructura la financiación en este tipo de promociones? Es decir, perspectiva del comprador y perspectiva del promotor. Luis, igual tú primero nos puedes dar más esa perspectiva del comprador, de procedencia y cómo financian, y si financian y se les ha afectado esta etapa, y luego los promotores, ¿no?, nos pueden dar la otra visión. Sí, perfecto. Incluso voy a hablar de Madrid, que es la zona que tenemos más controlada. Yo creo que Vicente puede aportar más de Costa del Sol. Pero bueno, en Madrid claramente el comprador de lujo, la procedencia estaría entre un 60... Bueno, primero digo lujo, ya refiriéndome a unos tickets medios de a partir de 2-3 millones de euros y con un euro metro cuadrado por encima de los 12.000. Si consideramos lujo alguna zona de Chamberí, tenemos proyectos donde el 100% del comprador es nacional. Es lo que comentaba un poco Axel, de que es verdad que el español, cuando al principio de los 10.000 euros le parecía una barrera psicológica infranqueable, yo creo que eso ya lo hemos superado. Pero si nos vamos a estas operaciones, como os digo, de unos tickets altos de más de 3 millones de euros, le diría que el comprador internacional está entre un 60-70, internacional principalmente de Latinoamérica, México, Venezuela, Colombia, Perú, algún otro país, pero sobre todo México y Venezuela. Ahora recientemente mucho más México que Venezuela, inicialmente fue al contrario. Colombia, pero vamos, 60-70, y el resto del 30-40% comprador local.
pero luego te das cuenta que cuando entras al fondo de la operación, luego te encuentras que mucho comprador local no vive en Madrid y mucho internacional tiene DNI español. Entonces, al final no saben muy bien. Pero vamos, si lo hacemos por el acento, estaríamos más o menos en este orden. El tema de la financiación, a ver, en nuestra experiencia, prácticamente el 100% quieren financiarse por tal y como están los tipos ahora. O sea, yo creo que no es que tengan la necesidad, pero sí que obviamente por cuestiones fiscales les interesa. Entonces, o bien se subrogan en el crédito hipotecario de la promoción o van con un banco de referencia, pero vamos, en la mayoría de los casos optan por la financiación. En nuestro caso, si el comprador es residente, pues los bancos están entrando más o menos a financiar en torno al 80%. Y dependiendo si no es residente, pues nos iríamos a financiaciones entre el 50 y el 70 más o menos. Perfecto, Luis, muchas gracias. Vicente, igual nos puedes dar tú la perspectiva del promotor, ¿no? De cómo estáis financiando los desarrollos y las promociones. Bueno, la financiación, sabes que la financiación se ha acabado para la compra de suelo. Por eso, es que no es sencillo. Eso terminó, afortunadamente nosotros nos hicimos con una gran bolsa de suelo en un momento anterior, con lo cual no hemos tenido problemas en eso, pero actualmente nos lo han puesto muy complicado los bancos. Nos lo han puesto muy complicado, nos exigen, por lo menos en lo que se refiere a nosotros, estamos hablando del 50% de preventas cuando hacemos una promoción plurifamiliar. Lo tenemos mucho más sencillo en el tema de villas, porque aunque puedas asumir el riesgo, al final en cuanto la tienes vendida o vendida puedes ir a financiación prácticamente del 80-90% de lo que es todo el valor de construcción, con lo cual el tema villas es un poquito más sencillo cuando estamos hablando de vivienda plurifamiliar, ¿no? Aunque sea de un gran lujo, donde lo tenemos bastante más complicado para poder hacer frente, digamos, a la ejecución total de la obra. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, respecto a lo que ha dicho Luis, en nuestro caso, que nuestra demanda es mucho más centroeuropea, siempre ha sido históricamente UK, pero ahora mismo es inglesa y actualmente es más centroeuropea. El tema de la financiación por parte del comprador es muy baja, es prácticamente nula. Es decir, de 50 a 60 villas que llevamos vendido en los últimos años, pues no te diría que un 10% ha cogido financiación. Muy poca gente coge financiación. Si la buscan, probablemente sean a través de ellos, pero desde luego subrogarse en nuestra hipoteca, prácticamente nadie. Estamos hablando de un ticket medio entre los 3,5 millones y los 7. Y normalmente son bastante cash buyers. Lo que seguimos teniendo. Son gente que compra directamente y que no requieren una financiación. Están comprando una propiedad, digamos, como muchas veces una tercera, cuarta y quinta, que también supongo ocurre en Madrid, pero aquí corre con una mayor frecuencia, y lo que están es distribuyendo un patrimonio, creando un patrimonio inmobiliario, siempre en vivienda de lujo, porque piensan que va a tener un mayor recorrido. Entonces ellos no suelen entrar a la financiación. El problema viene para nosotros, cómo financiar las obras sin tener que tirar de recursos propios o de alguna financiación con algún fondo de inversión, donde ya los intereses empiezan a hacer poco atractiva la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Eso es, por ejemplo, nuestro caso en concreto. Sí, pues es interesante, ¿no? Porque es una visión bastante contrapuesta. Y Ramón, ¿vosotros cómo estáis viendo el tema de financiación de proyectos? Y bueno, y también de vuestros compradores. En nuestro caso coincido con Vicente, efectivamente, las operaciones que la compra es de suelo está muy complicada o inexistente la financiación a las compras de suelo, luego ya con unas preventas determinadas, como decía Vicente, entre un 30 y un 50% de las preventas nos estamos encontrando que sí que podemos hacer la financiación tanto del suelo como de la construcción. En cambio, en rehabilitación, que es donde estamos muy enfocados, sí que estamos obteniendo financiación directamente para la compra del activo y su desarrollo posterior. Y curiosamente nuestros clientes les damos dentro de ese servicio integral un contacto con las bancas privadas que financian nuestros proyectos, y en cuanto les cuentan las condiciones y demás, muchos me imagino y entiendo que podrían ser cash buyers, están decidiendo financiarse porque los tipos realmente, como están consiguiendo, pues la última, como ejemplo, un cliente nuestro, una operación de en torno a 6 millones, le han financiado al 1% a 25 años, a un tipo fijo. Yo creo que son unas condiciones extraordinarias que ellos en Latinoamérica, vamos, ni lo soñarían.
esos tipos de interés. Entonces, sí que estamos viendo mucha demanda de hipotecas y el cliente le gusta mucho que le des esa entrada, ese servicio con un banco. Con un banco. ¿Y vosotros, Axel, sí que habéis percibido también cambio en el perfil del comprador, procedencia y forma de compra? Sí, nosotros, yo creo que es una experiencia más o menos similar. Nosotros tenemos un desarrollo de 105 viviendas que son aproximadamente de 500.000 euros. Ahí el 100% de los compradores se financian, o sea, en clase medio se financian. En cambio, el lujo nos ha llamado la atención que es parte de una política de asset allocation. Meten su dinero, su portafolio, lo dividen y colocan estos en activos inmobiliarios en España o en Europa. Y hemos visto que en el lujo, en los edificios propiamente del lujo, los bancos que han financiado esas promociones no están tan satisfechos del número de personas que ha usado el financiamiento. O sea, ofrecemos el financiamiento del banco y ellos se asombran de que hay muchos de los compradores que no toman el financiamiento, sino que pagan de contados. Para ellos es suficiente el financiamiento a lo largo de la preventa, el hecho de que tengan 1 año, 2 años para ir pagando a lo largo del proceso. Y ahí, perdón, Gemma, un inciso porque he hablado mucho del extranjero, no del nacional, y Luis, yo creo que hablabas de nuestro proyecto de Chamberí en Martínez Campos, que está vendido prácticamente en su totalidad, un 100% cliente nacional. Ahí sí, yo creo que prácticamente todos los clientes, salvo un 5 o 6%, está utilizando hipoteca. Y sí me gustaría apuntar lo que decía Axel, la barrera esta de los 9.000, 10.000 euros que el español no quería pagar o no entendía que era el valor. En Martínez Campos hemos tenido producto, Luis, corrígeme si me equivoco, en los 12.000 euros que ha comprado cliente nacional. Sí, hablamos de promedios y el ático, pues que es, y más ahora con todo lo que nos ha pasado, es un activo que ha cobrado valor. Curiosamente, los áticos, que eso es, todo el mundo lo entiende, pero incluso hasta me atrevería a decir que las primeras plantas que siempre han costado más vender, y pues, bueno, pues un tema de luz, de ruidos, etcétera, ahora tienes la facilidad, no de que coger el ascensor, con lo cual han ganado valor. Efectivamente, hemos hecho operaciones en Martínez Campos de en torno a los 12.000 euros y de promedio estábamos por encima de los 9.000. Esto ya te indica que el español ha entendido muy bien que la obra nueva en este sentido pues tiene unos valores añadidos que no tienen otros proyectos o que no tiene comprarte segunda mano. Yo creo que si todos aquí hemos comprado una casa de segunda mano alguna vez en nuestras vidas que hemos tenido que reformar, pues bueno, pues cuando te enfrentas a una reforma, a una constructora normalmente que tienes mala suerte, poco seria, unos meses que te dicen que son 4 o 5 y luego te vas a un poquito más, y ese poquito pues a lo mejor te tienen un mes sin cocina, bueno, en fin, cuando ya has hecho una serie de plazos, una mudanza, y ya no solo eso, cuando tienes la casa perfectamente nueva y resulta que es la bajante de vecinos a estropear y te tienen que abrir la casa entera o al menos parte del salón, bueno, pues te das cuenta que la obra nueva, los 9.000 euros no es que era mucho, sino que es barato. Y en otras zonas de Madrid, pues igual, ¿no? Yo creo que en Aravaca, Valdemarín, etc. O sea, al final, la obra nueva tiene un precio que luego a la larga, es significativamente aparentemente menos caro de lo que parece. Y ya no me voy a meter en otros temas de sostenibilidad, eficiencia energética, domótica, que ahora me gustaría comentarlo al final de la conversación, de una pregunta que trataremos, pero que indudablemente está una vivienda de obra nueva, está a la orden del día en toda esta tecnología. Sí, totalmente. Y al final lo que tú dices, yo creo que al comprador le da miedo enfrentarse a ese lienzo en blanco que puede ser el proceso de reforma. Igual que los amenities, Gemma, o sea, las zonas comunes también, hoy por hoy en una segunda mano es muy difícil en un buen edificio encontrarte unas amenities a la altura de lo que se está haciendo ahora. El General Martínez Campos, por ejemplo, es espectacular. O sea, en un patio que hemos generado, pues gimnasio, spa, piscina, o sea, piscina cubierta, piscina exterior, o sea, es una maravilla. Sí, a no ser que hagas una obra integral en propiedad vertical es muy difícil dotar a una unidad, es que es imposible. Axel, ¿comentabas algo? No, sí, que la domótica es todo un tema, ¿no? Porque
que cada día es más compleja, más completa y más costosa, y uno puede invertir una barbaridad en domótica, pero nosotros estamos encontrando un conflicto, que es que en la medida que lo vamos perfeccionando, después la gente le es tan complicado su apartamento que termina reclamándonos que por qué hicimos las cosas tan complicadas con los sistemas de domótica que hemos montado. Entonces, ese es todo un tema a discutir con cada edificio, porque tienes que dar servicios de domótica cada día mucho más actualizados y modernos, pero tienes que medirlo muy bien y no sobrepasarte, porque termina siendo un sacrificio la vida dentro del edificio, que la gente a veces quiere las cosas más sencillas y más simples, ¿no? Yo creo que ahora que has abierto el debate, Axel, yo fíjate en la domótica, así como yo la domótica veo que va a ser algo universal, no ahora solo le ofrecen domótica, me refiero a un nivel elevado, algunos proyectos de lujo, como estamos hablando, por supuesto todos, pero esto va a ser universal. Entonces, la tendencia... Pero Luis, estoy totalmente de acuerdo con Axel que hay que encontrar un equilibrio. ¿Hasta dónde? Porque ¿Hasta dónde? la domótica es ilimitada. Entonces hay clientes que no lo quieren. No, pero voy un paso más allá, ¿verdad? Cuando hablábamos en Obra Nueva, decir, pues vamos, ¿por qué hay una IFE o por qué vamos a llegar a estos 16.000 euros de metro cuadrado, 14.000, bueno, en fin? Es que yo creo que la domótica va a ser algo más. Es que yo creo que metería en la ecuación todo lo que tenga que ver con las casas inteligentes. O sea, al final la inteligencia artificial la vamos a acabar aplicando, desde luego no el año que viene, pero probablemente dentro de 10 años no se va a aparecer en nada lo de ahora. El Big Data, o sea, es decir, todos los electrodomésticos que hablen su idioma entre ellos, o sea, todo esto es otra tendencia que la estamos empezando a vislumbrar, que todavía no ha entrado. Yo te estaba comentando, se ponía el ejemplo de la cocina abierta o cerrada, y era curioso, hace 8 años teníamos esas discusiones. Dentro de 8 años esta discusión de la domótica, no, pero ¿hasta dónde? No, estará ya superado, harán unos sistemas muchísimo más eficientes y más sencillos de manejar, y yo creo que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y sostenibilidad, y que las casas sean, o los pisos o los edificios sean autosuficientes, la tendencia va por ahí. Sin duda es una tendencia. Luis, permíteme un momento, perdona Ramón, permíteme un momento. Con respecto a lo que estáis comentando, me parece muy interesante, porque nosotros hemos sufrido las dos cosas. Lo que comentaba Axel, de gente que ha venido con una cierta edad y ha dicho, por favor, ¿quieres quitarme todo esto y me pones un clic? Con un clic me es suficiente, ¿no? Otros han venido y querían más. Pero yo lo distingo porque tenemos dos compradores ahora, por lo menos en lo que se refiere al lujo. Tenemos a los millennials y tenemos los baby boomers, según mi opinión. Tenemos gente de los 50, 59 y 60, donde la domótica y ellos no casan aún. Por supuesto que van a ser casas inteligentes, pero que hay que simplificarles muchísimo lo que van a hacer. Son generaciones finales de los 50 hasta finales de los 60, que es el comprador activo. El 82%, según Christie's, de las compraventas, digamos, de vivienda de lujo se produce en ese segmento, ¿de acuerdo? Y el 40% dentro de los de 50 a 59. Pero luego tenemos a los millennials, gente que son 40-45, que ya más o menos están impregnados de tecnología. Y eso sí, eso estoy completamente de acuerdo contigo, Luis, que es el futuro con ellos y serán los adquirientes de futuro. Y ellos lo van a hacer. Pero aún tenemos, me incluyo entre los baby boomers, tenemos una generación aún que nos cuesta o que le cuesta lidiar con una tecnología demasiado avanzada. Entonces, porque tenemos esos dos perfiles de compradores. Posiblemente tengas razón en que el futuro, y te apoyo en eso, en el futuro va a ser así, van a ser casas inteligentes. Pero a día de hoy, nosotros como promotores que nos enfrentamos día a día con ese cliente, y tú también, porque haces las ventas, pero nosotros luego a la hora de la postventa, a la hora de entregarles la vivienda, a la hora de tenerles que explicar, nosotros todas las casas llevan sus iPads. Desde el iPad pueden controlar absolutamente todas las viviendas. Hay propietarios que dicen, ni me la des, por favor, porque no quiero. Lo que quiero es descolgar un teléfono, llamar a tu departamento de instalaciones y que se persone en la vivienda cuando tengo un problema, ¿no? O necesito algo. Entonces, pero yo creo que es un tema de que aún estamos en ese proceso de tener baby boomers y millennials y tenemos que saber muy bien dirigir aquí en el tema de la domótica, ¿no? Nosotros tenemos distintos... pero lo que comentaba Ramón es interesante porque la tecnología es infinita y tú puedes en esos detalles, o sea, elevar el costo de una promoción de una manera exorbitante, con una incidencia muchísimo superior a lo que es la estructura y a los elementos más importantes de una obra.
y resulta que son elementos que la gente no utiliza. Entonces, yo creo que el éxito de una buena promoción es saber exactamente qué nivel de lujo tú tienes que llegar sin necesidad de sobrepasarte, porque hay esos elementos que van a representar un costo muy importante en la obra y que no son utilizados por las personas. Entonces, esa buena medida es lo que va a ser el buen criterio gerencial a la hora de una promoción de lujo. Pero Sí, es totalmente. un costo, Axel, pero es un costo ahora, dentro de 5 años, y ahora es como la domótica. Acordaros en los años 80 quién llevaba un teléfono móvil. Porque Sí, Luis, yo estoy totalmente de acuerdo que la tendencia existe, el Internet de las cosas, todo estará conectado. Ahora estamos con el tema del 5G, todo va a estar conectado, pero ahora mismo estamos precisamente en la disyuntiva, como dice Vicente, la transición de una generación a otra en nuestra tipología de cliente, que hay clientes que no quieren ver el iPad, que quieren su interruptor y su teléfono, y clientes que te están pidiendo mucho, y es una inversión importante en las viviendas, la tecnología que les incorporas y que muchos clientes o no lo usan o directamente no quieren ni tenerlo. O sea, a nosotros nos ha pasado tener que quitarles botoneras que tenían más de un botón porque querían apagar y encender en el único interruptor. O sea, no querían más. Entonces, ahora mismo es en esa transición. Y bueno, iremos viendo en cada momento. Yo creo que un buen sistema para eso es dejar una preinstalación con un muy buen nivel de domótica y que el cliente posteriormente pueda ampliar hasta lo que él quiera, como decía Axel también, pues ilimitado. O sea, las casas pueden conectarse ilimitadamente. Sí, nuevamente volvemos al punto de la posibilidad de la carta medida, ¿no? Sí, y el equilibrio entre la complejidad y la simplicidad, que es tan importante en todo en la vida, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, mi experiencia es del otro lado, ¿no? Los que hacemos los proyectos nos hemos encontrado más de una vez protestas del cliente que no es el cliente final, sino que sois promotores que nos han venido posteriormente a comentar que una amenity que ha valido mucho dinero al final les ha ocasionado reclamaciones porque han complejizado la vida a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, hay que medir mucho ese equilibrio, como dice Axel. Ahora quería pasar a tratar un tema que, sobre todo los años previos, sonó muchísimo, ¿no? Asociado a la vivienda de lujo, como era la visa de oro. Ese visado que obtenías de residencia a cambio de una compra con un ticket mínimo. Bueno, por un lado hay que saber en qué consiste realmente y qué requisitos, que creo que muchas veces nos ha acabado de tener claro. Y me gustaría saber también si realmente dinamizó el mercado en un momento dado y si ahora lo está haciendo y si vosotros lo percibís en vuestras promociones. Y también este visado, si nos ocasiona una posibilidad de competencia con otros países o de diferenciación y, bueno, y también a qué tipo de público atrae. Entonces, igual, Luis, tú nos puedes explicar más en qué consiste, qué es y cómo lo estáis viendo. Sí, a ver, un poco por agrupar todas las cuestiones. Yo creo que no, la Golden Visa no afectó o no incrementó un ritmo de ventas como se esperaba, ¿no? Yo creo que sí que es un factor más a tener en cuenta. Yo me atrevería a decir que en el caso concreto nuestro en Madrid, casi todos los clientes han preguntado por ello, pero no dinamizó las ventas de una manera extraordinaria. Es un visado de residencia que se da si cumples una serie de requisitos. En el tema de inversión, pues inversión inmobiliaria, si comprabas algún activo de más de 500.000 euros, o también si invertías 1 millón de euros en empresas españolas, cuentas bancarias, etcétera, o 2 millones de euros en deuda pública, ¿no? Más o menos eran, creo recordar, los requisitos previos que le exigían. Y te daban una residencia por un plazo de al menos 1 año, ¿no? En función de esos requisitos te iban ampliando no más el plazo. Pero que ya te digo que no, como tal, como dinamizador de ventas, no. Yo creo que en Portugal sí que ha sido, porque han abarcado otro tipo de target, de clientes. Ellos bajaron este límite de 500.000 euros, lo bajaron por debajo de los 200.000 euros. Y el incentivo fiscal en Portugal, Luis, que eso es la diferencia. Eso es, y ahí sí que puede que haya tenido más sentido, porque me consta clientes que bueno, es que en Portugal, Lisboa en este caso, pues no son
no son plazas donde ellos fueran a pasar tiempo, pero sí que han comprado residencias ahí, ¿no? Clientes que también nos han comprado en España. Entonces, yo diría que en Madrid no mucho. Que es un factor a tener en cuenta y que lo preguntan y que hemos ayudado a los clientes dentro de este asesoramiento que damos integral desde que entran por la puerta en el meeting place hasta que les damos las llaves en poder llevar todos los trámites adecuados, sí, pero no es determinante. Y Ramón, ¿vosotros lo habéis visto? ¿Sí os ha...? Sí, perdona, Vicente. No, decía que Ramón ha hecho un punto ahí con el tema fiscal en Portugal que es interesante. Es decir, uno de los mayores competidores que nos encontramos, digamos, dentro del segmento de gran lujo son precisamente las viviendas en paraísos fiscales. Es decir, todos esos tax haven que hay por el mundo, en Mónaco, etcétera, 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 donde ahí sí que se ha desarrollado la vivienda de ultra high net worth individuals y que eso nos perjudica, digamos, un poco al resto de destinos, ¿no? Y durante unos años nos ha estado perjudicando bastante un poco el tema con Portugal, ¿no? Todo el tema de ahí, en todo caso, Vicente, en España yo creo que lo que estamos hablando aquí se está haciendo, Cortesín ya lleva algunos años y Marbella y demás, lo que no estamos explicando bien, yo creo, como país, es el tema de la ley Beckham, que realmente es un régimen fiscal muy beneficioso para extranjeros que no hayan tributado en los últimos 10 años en España, que también le da unas ventajas fiscales tremendas. Y creo que una vez que el cliente identifique un producto de lujo que le guste, hablando de ultra high networks, en este caso en España, y conozca la ley que se sigue llamando Beckham, o seguimos llamándola Beckham, es muy interesante porque este régimen básicamente lo que le da al extranjero y que creo que para nuestro nicho de mercado GEMA es casi más importante que la Golden Visa. Les da una exención del 100% de cualquier renta que generen por ganancias de capital fuera de España durante 6 años. Entonces, realmente eso es muy interesante. Y un tipo fijo en España de un 24% hasta una cantidad determinada por salarios y demás. Entonces, bueno, ahí tenemos que ser más competitivos. Portugal ha sido mucho más agresivo, como decía Vicente, en los paraísos fiscales, lo cual hace que el valor del residencial sea muchísimo más alto. Pero es un punto importante. Y en relación a la Golden Visa, nuestros clientes, dentro de la vocación de darles todas las opciones y abanico de oportunidades que le da comprar una vivienda en España, contamos el tema de la Golden Visa, como dice Luis, muchos preguntan, pero siento que en ningún caso es el driver o el motivo principal para comprar la vivienda. Perfecto, muchísimas gracias, Ramón, y me parece muy interesante, ¿no? Lo de la ley Beckham. Vamos a dar paso porque nos vamos de tiempo, si no, y tenemos muchísimas preguntas del público. Voy a seleccionar alguna. Bueno, la primera de ellas nos pregunta si en el mercado residencial de lujo de inversores están muy especializados y focalizados en pequeñas promociones o existen también grandes inversores, ¿no? Que necesitan como tickets más altos para entrar. Axel, igual nos puedes comentar tú y me gustaría también saber la opinión de Luis, que yo creo que tiene como bastante visión del transaccional. No entendí bien la pregunta, que si necesitan... Sí, que sí, en el mercado de residencial de lujo entran inversores a pequeñas promociones o necesitan que sea una inversión grande con un ticket muy alto para entrar. Sí, para inversores en proyectos. Los inversores que quieran participar. Sí, exacto. Sí, depende un poco del modelo de negocio que se desarrolle. Nosotros hemos hecho algunos, lo que llamamos club deals, que son diferentes socios, un grupo grande de socios que se juntan todos para llevar a cabo una promoción, unos con tickets más pequeños, otros con tickets mayores, y algunos de ellos son compradores de los mismos inmuebles. Pueden ser compradores y compran a precios, de los primeros precios, a precios especiales. Hay otras, muchas de las promociones son llevadas a cabo también por fondos, en los cuales obviamente sí tienes que entrar con unos capitales superiores, mayores, y va a depender. En nuestro caso hemos hecho fundamentalmente grupos de 4, 5, 6 personas, conocidos, familiares, amigos o pequeños, o gente que ha tradicionalmente invertido con nosotros,
y después se han ido, en otras promociones han ido entrando socios españoles que entran a veces con un 20%, un 30%, un 40% de lo que es la inversión necesaria para la inversión. Y Luis, me gustaría mucho saber tu opinión, que creo que Sí, tenéis bastante... Contestando muy fácil, hay de las dos opciones, es decir, liquidez hay en el mercado y lo que no hay es producto. O sea, lo que no hay es un suelo. Claro, si nos ponemos ahora, por retomar con la Gasca 99, un suelo de 20.000 metros cuadrados en mitad de Valle de Salamanca, pues ahí se hizo una promoción de más de 230 millones de euros en ventas. Si hubiera otro suelo igual, ten por seguro que al menos una de las personas que está aquí seguramente estaría estudiando la operación. O sea, no es un problema de que el ticket sea muy elevado. Evidentemente, cuando el ticket para una inversión es muy alto, la capacidad del inversor se va reduciendo. Bueno, la capacidad o el número de potenciales inversores se reduce, pero existen. Y se podría hacer en Madrid un proyecto maravilloso, pero no hay, a fecha de hoy, no hay posibilidad, o sea, no hay suelo. No hay opción, ¿no? Queda algún tema que bueno, que sí, pero que no sería del lujo que estamos hablando nosotros. Quizá esos suelos que quedan sí que podrían crear ese destino del que hablamos. No estás en la mejor zona, no estás mal ubicado tampoco, y creas algo nuevo, creas un destino, un concepto diferente, y te puedes atraer a ese comprador histórico, a lo mejor de otras zonas como Salamanca, Justicia, que en un momento dicen, ¿y por qué no vengo a vivir aquí? ¿No? En un proyecto nuevo totalmente diseñado de acuerdo a las tendencias. Además, el tema del diseño, como cambia también tan rápido, lo que hace 5 o 6 años era bueno, pues muy, muy novedoso, pues ahora, claro, todos nos vamos superando y los proyectos se van mejorando. Entonces, se está quedando, digo, antiguo, pero de alguna manera se está quedando un poco atrasado, ¿no? Pero no habría un problema de etiqueta, es un problema que no hay producto. Luis, no nos dejes sin esperanza. Mira que Vicente y yo esperamos que mañana nos tenías unos buenos inmuebles para agarrar el viento de popa que viene ahora para el mercado. En Costa así del Sol, nos tienen, Axel, así nos tienen. Algo más. En Costa del Sol hay algo más. Pero aquí en Madrid, lamentablemente, hay muy poco. El chándal, porque a lo mejor tienes... ¿Se la pone qué? Una chaquetita para el chándal, ¿no? Perdón, silenciaros a las personas que no estéis participando en el evento, gracias. Mira, Luis, ahora que me gustaría hacerte la siguiente pregunta a ti, nuevamente, que continúes porque nos preguntan, aunque en cierta manera ya lo habéis tocado todos, pero un poco para centrarlo, ¿no? ¿Qué mercados podría ser competencia con el mercado español, teniendo en cuenta que al final el metro cuadrado de vivienda de lujo en Madrid, ¿no? Que sería ahora mismo la mayor repercusión en España, fuera de reductos muy, muy aislados, está muy por debajo del metro cuadrado en París o el metro cuadrado en Londres, pero al final hay que hacer una equivalencia también, ¿no? De las potencialidades que tiene nuestro país. Entonces, ¿qué mercados crees que podría ser competencia con el nuestro? Luis, estás en mute, Luis. Perdona, que alguien más silenciado, que yo no he tocado nada. A mí me gusta posicionarme con los mercados más potentes y creo que tenemos en España capacidad suficiente para colocarnos a la altura de Londres, París, Berlín, Bruselas y Milán, por decir algo. O sea, yo creo que tenemos que competir con ellos. Eso en cuanto a lo que es Madrid. Lamentablemente Barcelona, pues ya sabemos por qué no, le va a costar más estar ahí, pero que estará. Barcelona creo sin duda que tiene toda la materia prima y todo el potencial. Se tienen que aclarar un poco internamente y cuando quieran lo volverán a ser. Y en esto como primera residencia y como segunda, bueno, no me olvido de Lisboa, ojo. Y como segunda residencia soy un enamorado de la Costa del Sol, creo que ahí el microclima que tenemos es espectacular, muchísimo mejor que cualquier parte de Europa en cuanto a segunda residencia y yo creo que ahí somos indiscutibles. Pero como apuntabais antes, pues el tema fiscal evidentemente pues es un hándicap con el que tenemos que... Pero si no miramos solo el tema fiscal, las islas, tanto Canarias como Baleares y prácticamente gran parte de la costa española es muy, muy, vamos, desde mi punto de vista, como segunda residencia es top 1, top 2.
Y otra pregunta que además nos están haciendo varias personas, con lo cual entiendo que despierta bastante interés, es qué repercusión de obra, o sea, de obra pura y dura, se estima en las promociones de lujo. Entiendo que al final es diferente en un producto de nueva planta, unifamiliar, aislado, como el que trabaja Vicente en Finca Cortesín, a rehabilitación en centro, ¿no? Claramente diferente. Pero por eso mismo, Axel, por ejemplo, ¿qué repercusión metro cuadrado manejáis vosotros en rehabilitación en centro? Sí, en la repercusión de la obra propiamente dicha. Sí, de obra solamente. Sí, mira, Costes de obra. El coste directo de obra está alrededor del 15-20%. De precio final de promoción. Del precio final de la promoción, por la parte de obra. O sea, la repercusión, sin duda, lo más costoso es el suelo. Sí, eso. Se pagan un costo, una repercusión de suelo que uno no ve en América, por ejemplo, en ningún lado. O sea, el suelo ¿Y en qué horquilla de coste de euro metro cuadrado estáis aproximadamente? Solísimo veros, de coste de obra. El coste de obra en lujo, bueno, va a depender del tipo de obra, por supuesto. Pero en rehabilitación. En rehabilitación integral te va a andar alrededor de, si buscas un promedio de 1.800 euros al metro cuadrado, puede llegar hasta 2.000 y tanto, dependiendo de las calidades que des. Y dependiendo de las complicaciones, pues nosotros hemos hecho obras que van desde 1.000 euros hasta obras que van a 2.200 euros el metro cuadrado de construcción. Absolutamente. Y Vicente, en obra nueva y en ese producto totalmente distinto, ¿no? Que es el unifamiliar, la villa aislada, ¿no? Que manejáis vosotros, tanto la repercusión en la promoción como el metro cuadrado de coste. En el entorno de los 2.200 euros. 2.200. De gran lujo, donde te incluyo jardinería y piscina, no, es muy complicado estar por debajo de los 2.200, dadas las exigencias de los clientes, ¿no? Te digo que por debajo de eso es muy complicado hacer de verdad una obra que merezca la pena. Y en vuestro caso, ¿qué porcentaje tienen la repercusión de la promoción? ¿Pesa más? ¿Varía, ¿no? Frente al suelo. Como he dicho al principio, el suelo es mucho menos escaso aquí, ¿no? Aunque sea para hacer. Claro, por eso, es que es un tipo de producto muy diferente. La repercusión del metro cuadrado en compra, pues vamos a estar hablando de que puedes tener zonas que puede estar el metro cuadrado, depende de lo que te permita edificar. Ten en cuenta que en villas hablar de metro cuadrado de repercusión no tiene mucho sentido, pero sí a la hora de construir, pero no a la hora de vender el suelo. Pero tienes zonas de 1.000 euros metro cuadrado bruto de suelo hasta los 250, con lo cual te viene a representar en torno, no va a ser más de un 20% del valor final de la promoción, 20-25%. Y ahora una pregunta para cerrar, porque nos vamos de tiempo. Antes con la domótica hemos abierto bastante debate, pero hay otros aspectos en los cuales las nuevas tecnologías están entrando, ¿no? en el real estate, como es en la comercialización. ¿Creéis que ha variado o que ha afectado en el sector del lujo o ha ayudado la digitalización y ese tipo de campo y de posibilidades y de facilidades que abre, o creéis que el tipo de cliente que sigue queriendo un trato exclusivamente directo, personal? ¿Cómo lo estáis viendo? Y más en la época de pandemia, ¿no? Cuando todo ha sido extremadamente digitalizado. Bueno, en nuestro caso es evidente que la digitalización ha ayudado, es decir, es el primer contacto que puedes tener con muchos clientes, pero sí que requiere la comercialización, lo ha comentado antes Luis, creo. La comercialización requiere un proceso muy personalizado, ¿no? Muy personalizado. Es difícil que nadie compre sin ver, que nadie venga y experimente, digamos, lo que es nuestro resort en concreto, o incluso la Costa del Sol, aunque se alojen en otros hoteles, ven un poco el estilo de vida y luego decidan por una compra. Yo creo que al final la digitalización nos sirve como un escaparate, por lo menos a nosotros, para poder volcar, digamos, buenos vídeos, buenas redes sociales, donde lo que vendemos más que el producto inmobiliario en sí es un lifestyle, ¿no? Estás vendiendo una forma de vida. Nosotros cuando vendemos una casa no estás vendiendo realmente la casa, como puede ocurrir en primera primary market, ¿no? en primera vivienda. Nosotros lo que estamos haciendo es vender un estilo, una ensoñación, un estilo de vida, como venía diciendo. Con lo cual, al final la digitalización, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a posicionar
de alguna manera lo que vas a recibir si vives en esta comunidad, ¿no? No tanto cómo es la casa en sí. Con lo cual lo que hacemos es crear una expectativa de una calidad de vida, que es lo que al final es determinante para la compra de nuestros clientes. Pero por supuesto que sí, nos ayuda muchísimo en la comunicación. Tú piensas que una vez que están aquí y se deciden por una compra, que han sido personalizados, nosotros hacemos mucho en redes sociales lo que sería experiencias de consumidor, ¿no? No vamos tanto a brand awareness como lo que serían ejemplos de consumidor, un marketing mucho más directo donde él se puede identificar con lo que está viviendo alguien en ese momento dentro de nuestra zona, ¿no? Entonces vamos mucho a la focalización de servicios, amenities, todo ese tipo de cosas que va alrededor, pero que también compras cuando compras la vivienda, ¿no? Pero creo que en nuestro caso es un poco singular en ese aspecto. Sí, totalmente. Por eso me gustaría ver como otra parte, Ramón, si nos puedes dar tu opinión y cerramos. En mi opinión ha sido esencial a raíz de la pandemia. Creo que es una de las dinámicas que ha traído la pandemia que sin duda se van a quedar. Creo que por lo menos nosotros y creo que todos hemos empezado a invertir mucho más en recorridos virtuales, en visitas 3D, en infografías mucho más reales, mucho más profundas, más infografías, porque antes yo creo que hacíamos 6, 7, 10 infografías por proyecto, generales de las zonas comunes, alguna vivienda. Ahora estamos profundizando muchísimo más porque lo que hemos visto, incluso en los meses de encierro completo, que estábamos metidos en nuestra casa, que vendimos, creo que 12, 14 viviendas en los 3 meses que estuvimos confinados completamente. Y todo a raíz de estos soportes digitales. Creo que se ha acostumbrado el cliente a esto y bueno, yo creo que es muy práctico, principalmente trabajando con cliente extranjero. En la segunda fase, como dice Vicente, el trato es muy personal, pero bueno, entra por los ojos y así hay que hacerlo. Perfecto, pues el tiempo nos demanda, aunque seguimos teniendo muchas preguntas en cola en Slido, parece que habrá que hacer otras partes. Nada, me quedo con los conceptos clave de exclusividad, servicios, la escasez de producto, la experiencia que hay que aportar al cliente y la gran oportunidad que sigue siendo el mercado del lujo. Muchísimas gracias a todos y Alfredo, ¿quieres intervenir tú y cerramos? A ver, nada, si sí, se simplemente, sí, se escucha, ¿no? Pues nada, oye, que muy interesante, ya lo he dicho, que era de lujo y por todos los sentidos. La verdad es que agradeceros muchísimo las aportaciones a los ponentes, Gemma la moderación y al resto deciros que, bueno, pues lo publicaremos en YouTube, en el canal de YouTube y que ya estamos preparando el último evento que será ya del curso para el mes de junio, que os informaremos y que, nada, yo creo que en breve os podremos decir algo. Estamos tratando de preparar algo, fin de fiesta importante, también de lujo, ¿verdad, Gemma? También de lujo. Sí, totalmente. Muchísimas gracias a todos.